Buenos días para todos, ¿cómo les va en este nuevo sábado de encuentro? Pueden habilitar sus micrófonos y me encanta algo, cámara abierta. Vuelvo a repetir, me siento en pandemia muchas veces, no sé si lo recuerdan. ¿Cómo te va Gladys, María José, Angie, Noelia, María del Carmen? ¿Cómo están? ¿Cómo han transitado esta semana? Muchas cosas en la escuela. Hola, buen día. Sí, muchas Hola. cosas de la escuela, las que recordamos, algunas cosas que compartimos acá, otra que nos recuerdan que hay que reiniciar algunas cosas en nosotros, modificaciones. Bueno, esto del diálogo de cada sábado nos ayuda a repensarnos todos los días en las aulas, así que ha sido una semana cargadísima de cosas buenas, muy lindas y otras un poco costosas, pero bien, vamos, acá estamos. Bueno, creo que es el condimento de la vida, ¿no? Sí. No vamos a creer en esa educación emocional que siempre vamos validando desde este espacio, que todo va a estar lindo. Hay que validar también que hay emociones que nos pueden llegar a desbordar, que hay emociones que debemos sentirnos, apropiarnos de ellas para conquistarlas y de esa manera salir a flote. Que no es Por nada por simple eso ni digo, lo acaba lindo de... es encontrarnos para conversar cosas comunes que nos animan. Y no desanimarse la semana, las escuelas están cargadas de realidades de todo tipo. Pero bueno, Sí, ahí vamos porque tenemos esta vocación de seguir, de encontrarnos otra vez para escucharnos, de fortalecernos, porque vemos que a todos a veces nos pasan algunas cosas parecidas. Y eso, bueno, hace que nos encontremos acá, ¿no? La vocación que tenemos y el ánimo de seguir y de crecer. Así que creo que es esto que verdad. decís vos es real. Como en casa, como en la escuela, pasamos situaciones de todo tipo, pero hay que estar, hay que ir, vamos, vamos. Vienen cosas lindas también. Ayer estuve en el primer Congreso de Creatividad de Santa Catalina de Olver, acá en la provincia de Córdoba, en el sur de Río Cuarto. Y sinceramente, si hay algo que me quedó, es que la escuela, que no es nada que no sepamos todos nosotros, es el lugar donde van a abordarse tantos conflictos y donde tienen que también abordarse tantas soluciones. Y una de las cuantas cosas que Karina Kaplan mencionaba, vieron que tiene muchísimos artículos sobre la afectividad, que es algo que nosotros reclamamos como docentes, y la ley de educación emocional de Lucas Malaisi, ¿qué pasa que no está en la provincia de Córdoba? Sí la tenemos, hay un eje que está incorporado, que es desde la ley de la ESI, donde habla de esta afectividad, de este acompañamiento, y ayer decía, ¿no? Sí, en Jujuy la tienen, creo que en el Chaco también, María José. Hay algunas provincias que la tienen, ¿eh? Córdoba la tiene como inmersa en otros artículos como es la ESI. Entonces Sí, decía, Jujuy la tiene. Tiene como transversal la ley de educación emocional, la ley de ESI y de educación ambiental y digital. Sí, Jujuy la tiene. qué bueno, la verdad que me encontré, no solamente estoy en Córdoba, sino que ustedes me sitúan y me invitan a conocer cuál es la realidad de nuestra Argentina, ¿verdad? Y como les decía, Karina Kaplan ayer nos invitaba de que tiempo atrás nuestras escuelas era tratar de que ese niño que ingresaba sea feliz. No, no siempre podemos lograr y hay que validar, hay que empezar a validar las emociones. Y algo en una interacción que hago con ella, le digo, sí, tenemos que validar las emociones de nuestros estudiantes, pero seamos correspondientes y consecuentes con esto. Nunca podemos validar
lo que nosotros no estamos sintiendo, lo que nosotros no estamos viviendo. O como dice nuestra querida Laura Lewin, que yo la verdad no hay una capacitación que no deje de estar, la amo porque es muy práctica, aunque sea cuestionada de que no sea una maestra de aula, pero sí de inglés, donde dice, si el docente entra al aula resfriado, tiene todo un grupo resfriado. Y eso significa, ¿saben qué? Que si vos estás bien, tus estudiantes van a estar bien. En cambio, si vos no estás validando tus emociones, no las estás cuidando, no las estás abordando, y ahí viene el problema. Entonces, no podemos sacar una cajita ni una varita mágica para decir que todos tienen que estar bien si nosotros mismos no nos cuidamos. Recuerden que hemos estado también hablando de nuestra salud mental. Hoy Argentina está desbordado, demandado desde las miradas económicas, desde las políticas públicas. Entonces, desde todo ese tipo de cuestionamiento, decir, bueno, hagamos un párate, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi rol? Entiendo que estamos más vulnerables, pero tengo en mis manos una vocación, tengo en mis manos un servicio que es la formación de niños, de los peques y de adolescentes. ¿Sí? Entiendo que a nosotros tenemos una caída tremenda, una responsabilidad tremenda. Silvia, buen día. Has levantado la mano. Hola, Silvia, tenés la manito levantada. Sí, abrí micrófono. Bueno, para mí que se le ha... Hola. Silvia. Bueno, pueden habilitar micrófonos, pueden hacer sus aportes. Es un gusto nuevamente decirles otro sábado más estén acá, después de haber recorrido una semana, seguramente con dificultades, con cosas lindas y también con cosas que tuvieron que resolver. Es más que loable, y esto habla de la vocación, esto habla de nuestro servicio. ¿Alguien quisiera hacer algún aporte? Yo he colocado en el chat, buen día, como es nuestro Padlet de diálogos docentes de la RIGE, para que podamos interactuar en el mismo. Alguien ha escrito, se lo agradezco, realmente lo he leído. Hay preguntas en donde serían nuestros disparadores para entrar en tema y darle lugar a nuestra colega, que es especialista en educación especial, valga la redundancia, y bueno, empezar a escuchar todo lo que nos tiene para proyectar, para hablar, dialogar, y que podamos entre todos intercambiar las opiniones, ¿sí? Así que los invito a que abran el chat, ahí está, como es el enlace, yo lo he fijado, o sea que para todos pueden entrar. Es un gusto, nuevamente les digo, para los nuevos que van entrando, desde la Red Internacional de Gestión Educativa, en nombre de Adrián Lescano,
en nombre de quien les habla, Mariela Ivana Pontel, les doy la bienvenida formalmente a este nuevo encuentro de diálogos docentes. En este caso es el número 10. Los encuentros van quedando grabando, van siendo alojados en una plataforma. El sábado pasado cometí un error que fue entrar un ratito antes para poder fijar unas preguntas y salí. Y eso hizo que no se grabe el encuentro del sábado pasado. Pero bueno, creo que hoy vamos de nuevo. Así que, ¿leyeron el Padlet? Mientras que lo leen, buen día, saludos de Colonia Carolla. A ver, buen día desde Chubut. Buen día de San Juan, Argentina. Buen día desde Jujuy. San Juan, Jujuy. Buenos días para todos. Entre Ríos. Daniela, desde Leones, Córdoba. Desde Justiniano Pose. Bueno. Bien. En diálogos decían, como para que vayamos procesando en nuestra cabecita las preguntas, para que vayamos pensando qué vamos a esperar de esta charla, de esta aula o diálogos docentes de la RIGE, desde hoy la mirada de inclusión, es analiza, reflexiona y si puedes escribe en cada interrogante. ¿Qué diversidades se ofrecen atendiendo sus intereses, ritmos de aprendizajes y conocimientos previos? Por el otro lado, ¿qué formato adoptar para estructurar consignas y propuestas? La idea, siempre bajo nuestras prácticas, es que cada uno de nuestros estudiantes pueda participar, aprender, pero crecer en esta igualdad de condiciones. Desde esa mirada que Annie Hovich nos habla, de esa justicia educativa, ¿no? Le damos entonces la apertura la palabra a Gisela de Dominis. Ella es maestranda como en educación especial, es licenciada en educación especial, es profesora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es expositora en muchísimos congresos, al cual tengo el gusto de compartir con ella. También es profesora de Instituto Superior de Formación. Ella simplemente y nada menos es mi colega, de la cual yo aprendí mucho el modelo de la corresponsabilidad. Gisela de Dominici, buenos días, gracias por unirte y por estar un sábado más. Hola, buenos días a todos, ¿cómo andan? Te escuchaba María decir, ella es, y pensaba, ella es como ustedes, unas docentes apasionadas que están pensando un sábado cómo hacer sus aulas más inclusivas. Nada más y nada menos que eso. Y también quería compartirle que esta semana, después del sábado pasado de este diálogo que tuvimos, me quedé pensando y me pusieron en jaque en un montón de cuestiones, así que les agradezco por eso también, porque creo que uno para tener prácticas más inclusivas y de calidad tiene que todo el tiempo estar reevaluando sus propias prácticas. Entonces, para mí es muy importante encontrarme en estos espacios con otras personas de otras partes del país y también de afuera, porque el sábado pasado había gente de Venezuela, bueno, para poder ver para dónde vamos, ¿sí? Para ver
qué norte estoy poniendo como objetivo en los procesos de inclusión que acompaño o en los procesos de formación docente de los cuales soy responsable. Nosotras con Mariela preparamos esta charla de hoy, va a constar de dos partes. Una primera parte que tiene que ver con algunas diferencias en cuanto a conceptos teóricos, ¿sí? Y otra parte que tiene que ver con más recursos prácticos, que tengo acá una caja al lado mío con recursos para poder ir compartiendo y para que ustedes también me puedan ir diciendo en qué parte se encuentran, qué contenido están trabajando, qué situaciones lo están desafiando dentro del aula, y juntos podamos pensar algunas alternativas, ¿sí? Así que si les parece, Mari, si quieres empezar a compartir la presentación que hicimos, cualquier cosa que necesiten, levantan la mano, me paran, lo charlamos, no hay ningún tipo de problema, y vamos construyendo juntos. ¡Ay! Hay muchas ventanas abiertas. Tranquila, no pasa nada. Espero que le haya ido bien también con los tópicos generativos, que hayan podido verlos y que hayan podido repreguntarse al interior del aula estas cuestiones que estamos esperando de nuestros estudiantes, con qué herramientas o metodología estamos viendo que esos objetivos se cumplan, qué propuestas estamos diseñando. ¿Se comparte? Ahí está, María está abriendo. Bien, fíjate que está en la diapo 3, había otras anteriores. Sí. Voy. ¿Estamos? Ahí estamos. ¿Pasó? Sí, para que... Aula inclusiva, sí. ahí nos invita con el enlace de Padlet, bueno, un poco el inicio de la charla, ¿sí? Pasaría a la segunda, Gise, Sí, ¿verdad? dale. Bueno, ¿Estaríamos? sí. Acá lo primero que intentamos poner es justamente lo que define la Real Academia Española sobre diversificar. Porque muchas veces nos encontramos con algunos discursos antagónicos, contradictorios en las aulas, que diversificar es bajar el contenido, ¿sí? Recortar contenido o hacer las cosas más fáciles. Entonces queríamos poder compartir con ustedes que la Real Academia Española define la palabra diversificar como convertir en múltiple y diverso lo que era único y uniforme, ¿sí? Es decir, esta definición interpreta nuestras prácticas docentes y habla justamente del hacer concreto, de lo cotidiano de la clase, ¿sí? Cómo convertir una clase que la pensamos para todos los estudiantes, 22, 23, 30 estudiantes dentro de un aula, de diferentes maneras. Y eso es un poco lo que apuntamos hoy, a poder pensar diferentes maneras de diversificar en el aula. ¿Qué diversidades voy a ofrecer teniendo en cuenta, atendiendo los intereses, los ritmos de aprendizaje y los conocimientos previos de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Y qué formato voy a adoptar para estructurar consignas y propuestas teniendo en cuenta esta diversificación? Para empezar, antes de irnos tan teórico, voy a empezar con un ejemplo, Mari, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá un material que tengo. Este material lo diseñé para un primer grado, donde la senior yo acompañaba a un estudiante con diversidades intelectuales o cognitivas, y la senior iba a trabajar un cuento. Ese cuento, el objetivo del cuento era, aparte del cuento en un inicio, desarrollo y final, iban a trabajar con las partes del cuento, ¿sí? Y una de las actividades que tenía planificada la senior sobre este cuento del cuerpo era poder encontrarse en un momento con los chicos de otra escuela de primer grado y compartir un cuento, ¿sí? En ese momento mi estudiante tenía como bastantes desafíos en cuanto a la construcción del esquema corporal y también algunos desafíos o barreras importantes en lo que era la escritura del cuento. Entonces, nosotros diseñamos con la seña, para mí se me voy a parar cualquier cosa, si no se ve, me van diciendo, una tela, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Sí. Una tela negra. Es negra porque el estudiante también estábamos evaluando el tema de la visión,
hay un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo de un niño, ¿sí? Y a este cuerpo, esta parte era nuestro cuento móvil, este iba a ser nuestro cuento móvil. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con este cuerpo? Le íbamos a poner nombre, ¿sí? Íbamos a ver las partes externas del cuerpo, brazos, piernas, cabeza, tronco, tren inferior, ¿sí? Y después de eso íbamos a ir complejizando la tarea, ahí está la foto. Si yo le saco la remerita, ¿sí? Por dentro, no sé si se alcanza a ver, Mari, Ahí. por dentro tiene todas las figuras de lo que es el sistema, de lo que son los sistemas que componen el cuerpo, ¿sí? Fíjense que en la imagen hemos puesto en el Padlet el material concreto que Gis se está mostrando, también lo hemos puesto en el Padlet, que lo pueden ver bien. Esta tela que tiene abrojos, se le podían sacar las piernas, los brazos, la cabeza, y ahí vamos trabajando lo que tiene que ver con conformación del esquema corporal. ¿Para qué le muestro esto? Cuando nosotros diseñamos este material con la seño del aula, los chicos dejaron de mirar la fotocopia del cuerpo y del cuento para poderse trabajar con esto, ¿sí? Con la tela propiamente dicha. Entonces empezaron a pensar y surgieron actividades emergentes, como por ejemplo, cómo se podía llamar el nene de la tela, qué tenía, si era una nena o un varón. Bueno, ¿qué partes tenemos en la cara? Que ahí en la foto se ve, Mari, están los ojos, está la boca, está el pelo, las orejas, ¿sí? Fíjense que es un recurso que no es tan difícil de hacer. Al finalizar el año, trabajamos con las partes internas del cuerpo, el estómago, el intestino, el esófago. Ese año no llegamos a trabajar pulmones y otros sistemas respiratorios, pero ese fue el primer contenido que trabajamos con este estudiante que tenía una diversidad cognitiva y también visual. ¿Qué se le daba en cuanto al objetivo de escritura? Como él no escribía solo, no tenía la motricidad para escribir solo, se le fueron dando letras móviles para que él acomodara el cuerpo. El muñeco se llamaba José, entonces decía, José tiene una cabeza. Entonces él iba con pictograma y palabras sueltas armando las mismas oraciones que el resto de su compañero, ¿sí? Esta tela también fue al otro colegio y compartieron los estudiantes del otro colegio, y lo tuvieron una semana y le pusieron un nombre, y de repente todos los chicos de primero de los colegios del pueblo estaban trabajando con José. Eso es diversificar, ¿sí? Eso es pensar en diferentes formas, diferentes recorridos, diferentes maneras de acceder al contenido. Ahora, es importante también acá hacer un parate porque nosotros tenemos que tener en claro qué es diversificar y qué es hacer ajustes razonables, ¿sí? Entonces, cuando yo a ustedes les estoy mostrando este ejemplo, el estudiante trabajó los mismos contenidos y aprendizajes y los mismos objetivos que el resto de sus compañeros, que se realizó un ajuste razonable. Se generaron otros modos de que él pueda acceder a esos contenidos, ¿sí? Y con el objetivo que el señor había pensado para todo el grupo, pero no se modificó ese aprendizaje y ese contenido. ¿Se entiende? Perdón, Chisa, Sí. esa es la diferencia cuando utilizamos los ajustes, este tipo de ajustes para toda nuestra clase. Tiene que ver con hacer una adaptación, ya sea visual, auditiva, manual, para que todos aprendan ese mismo objetivo, Sí. desde otros caminos. Esos son los ajustes regulares. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta y podamos definir que cuando nosotros hablamos de aulas inclusivas, retomando a Nijovic, Silvana Corso, varios autores, estamos hablando de que hay principios que tenemos que tener en cuenta. Primero, en esta actividad propiamente, en este primerito, en primer grado de la escuela primaria, reconocer y valorar las diferencias, ¿sí? Había un estudiante con un certificado de discapacidad y con un proceso de seguimiento, pero que esas diferencias individuales de ese estudiante fueron oportunidades de un aprendizaje colectivo. Todos los estudiantes de ese primer grado aprendieron las partes del cuerpo y el cuento de José de otra manera, ¿sí?
Ese es un principio del aula inclusiva. El otro principio tiene que ver con diseñar itinerarios, ¿sí? ¿Qué significa? Diseñar itinerarios significa diseñar caminos, recorridos personalizados para atender la singularidad, lo que nos hace diferente a cada uno de nuestros estudiantes. Yo sé que cuando lo digo así, más de uno de ustedes está preguntándose cómo lo hacemos, Gise, porque tenemos 30 en un aula, tengo 5 cursos por día, en 4 escuelas trabajo porque el dinero no alcanza, es una realidad, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes piensen que a veces no son grandes inventos lo que nosotros tenemos que hacer para diseñar itinerarios personalizados, ¿sí? Y por otro lado, otro de los principios que tienen que ver con las aulas inclusivas, tiene que ver con generar actividades que sean o partan como punto de partida del interés de los estudiantes, ¿sí? Y en base a esto, pensar en nuestra propuesta pedagógica. Porque si nosotros no tenemos en cuenta los intereses de nuestros estudiantes, los contenidos que les son propios, los conocimientos previos que son de ellos, si nosotros no podemos hacer un barrido de todo esto, muchas veces los contenidos de la malla curricular quedan muy alejados de la realidad de los estudiantes que tenemos en el aula. Más hoy en día que hay tanta diversidad en las aulas, ¿sí? Para eso hay que tener en cuenta dos cuestiones. El diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Y la diversificación. Son dos líneas teóricas que están totalmente relacionadas y yo digo que se nutren una de otra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de diseño universal de aprendizaje, justamente estamos pensando en múltiples formas de representación, que es esto que yo les estaba mostrando a ustedes. Tengo un montón de otros ejemplos, pero vamos de a poco. Múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de motivación e implicación. Fíjense en que en todas dije múltiples formas. Ahora, 5 minutos, no, 5 segundos. ¿Quiénes de nosotros pensamos múltiples formas cuando llevamos una fotocopia? ¿Quiénes de nosotros pensamos en múltiples formas cuando proponemos una actividad de multiplicación? ¿Sí? ¿Podés repetir la pregunta? Sí, te escucho, Gladys. ¿Quién de nosotros pensamos? No terminé de captar la última parte de la pregunta. Sí. Perdón. No, sí, está bien, dale, te escucho. ¿Quiénes de nosotros pensamos, quién de nosotros como estudiante piensa, el lunes voy a ir a, no sé, a cuarto año del secundario y le tengo que enseñar mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Y el libro de química, corríjanme porque yo no soy profe de química, o sea, que puedo estar diciendo química y es en física, ¿eh? No tengo ningún problema en esto. ¿Quién de nosotros pensamos en qué forma vamos, en qué múltiples formas vamos a presentar el contenido de mezclas homogéneas y heterogéneas, separación de mezclas? ¿O quién de nosotros lleva el libro de química que compramos, el Capelú, el editorial Ediva, no sé, y planteamos, llegamos a la clase, abrimos el libro y planteamos la consigna desde ese lugar pensando en que las 20, 22, 23 personas que están en el aula las van a adquirir de la misma manera. Van a poder hacer significativo ese aprendizaje de la misma manera. Y alguien ahí decía, imposible. ¿Será imposible que ustedes aprendan algo de lo que yo quiero compartir hoy de diferentes formas? Cada uno de ustedes de esta charla de hoy se va a llevar algo. Que no va a ser igual. Es imposible abordarlo como dice el texto, imposible. Imposible desde el vamos, pero creo que todos pensamos que tenemos que ir a un lugar y tenemos que diversificar el aprendizaje, tenemos el saber, perdón, y garantizar que el aprendizaje suceda. Creo que eso nos sucede a todos, no nos pasa que tenemos que ver que el aprendizaje suceda y vamos a ver qué estrategias, qué formas, cómo llegamos y cómo para acá. Sin que esta cuestión de lo primero que presentaste, cuando hablan, entre comillas, bajar el contenido, bajar no, garanticemos que suceda el aprendizaje de otra manera, pero garanticemos que suceda el aprendizaje. Yo creo que nadie va a ir a dar el saber como lo plantea un texto, pero sí todos, yo ya hoy me levanté pensando que es lo que tengo que hacer y tengo que dar y tengo que ya seleccionar porque es el día que tengo para hacer las copias, el recurso, todo, ¿no? Creo que a todos nos pasa esto de que pensamos y usamos los recursos de los textos como guía, alguna posibilidad del saber,
pero Bien. imposible darlo como sale ahí. Bien, Gladys, hay dos Creo, cosas. perdón, que todos, como cabeza, como docente, como pensante, en el momento de planificar, tenemos un aprendizaje y un contenido, ¿verdad?, que desarrollar. Y creo que todos buscamos diferentes estrategias de enseñanza. Creo que todos tenemos claro que hoy, sí o sí, como ayer y como en el futuro, nuestras clases deben ser diversificadas. El problema es que a veces nos ahogamos en ese sentimiento de qué propongo, qué hago, cómo lo manejo, ¿será bien un texto? ¿O por qué no mejor cosas cotidianas? Nos ha pasado con Gisela que hemos adaptado con una simple fotocopias, después con el contact arriba, y es un acceso, y es algo simple que se tiene, pero no es solamente para Juancito, es la diversificación curricular para todo el aula, porque cada uno de los que estamos, incluida el docente mismo, tiene sus propias barreras en participación, barreras de aprendizaje, barreras, entonces ahí está la cuestión. No es que el docente no sepa que a la hora de abordar un contenido, no sepa que tenga que diversificar en ese sentido. Entiendo lo que estás diciendo, Gladys. Yo lo que quiero es detenerme en dos cosas. Primero, acá alguien en el chat dice, Cari, dice, no se hace porque te dicen que no pueden ver tantas planificaciones. ¿Quién no puede ver? No entiendo, porque por ahí no sé cómo están funcionando otras escuelas. Y por otro lado, lo que decía Gladys, que decía, no se puede como lo plantea el texto porque habla de múltiples formas. Yo no le estoy diciendo ni quiero hacerles creer una utopía a ustedes, o por lo menos no me ha sucedido de tener en un aula 32 estudiantes y pensar actividades para 32 estudiantes. Ahí te digo, Cari, ahí te doy la palabra, Cari. Pero miren, multiplicación. ¿Quién no trabaja multiplicación, sí? Perfecto, es un contenido básico, multiplicación. Fíjense en dos apoyos muy simples. Tablas de multiplicar, impresas, ¿sí? Y otro recurso que yo he hecho, por ejemplo, multiplicación, sumas repetidas. Entonces yo voy a hacer 2 más 2 y voy a ir acá abajo que tengo como una tablita, como una recta numérica, 2, 2, 4. Perdón, Gise, estoy mostrando esto que se puede comprar, pero también con Gise hemos trabajado, por ejemplo, que es casero. Ay, desapareció del Presentación. Power. Bueno, no Que importa, una, pero lo que yo quería decirles es que yo sé que no es tan fácil, ¿sí? Que no es tan fácil diversificar, pero también creo que es permitirse pensarlo, ¿sí? Porque esto es una impresión que yo hice en mi casa, chicas, nada más y nada menos, ¿eh? Y esto sí es una tabla de 3D, pero también se podría hacer en una hoja, ¿sí? Si yo estoy dando dos recursos, dos apoyos específicos, estos son apoyos específicos, para trabajar la multiplicación, ¿sí? ¿No estoy diversificando un contenido? Y es tan difícil hacerlo. Y otra cosa les quiero decir, cuando ustedes empiezan a generar este tipo de materiales, miren, yo tengo una caja que uso todos los años en todas las escuelas que voy con diferentes estudiantes, porque son apoyos específicos generales. Yo no les puedo pedir a ustedes como docentes que piensen en un programa educativo individual para cada uno de los estudiantes que tienen, porque ese es el rol de la DAI, ¿sí? Es como si yo le estuviera diciendo, por ejemplo, miren, acá hay otro elemento ajustado que yo tengo, que es para trabajar, es un compás para trabajar con un estudiante con motricidad reducida, ¿sí? Yo no les puedo decir a ustedes que estén pensando en el material para cada uno de los 32 estudiantes. Estamos de acuerdo, ¿sí? Pero yo sí puedo pensar en pequeñas herramientas que nos faciliten el aprendizaje de los estudiantes que tenemos en el aula, y no estoy hablando de la discapacidad, estoy hablando de la diversidad de aprendizaje, de los estilos de aprendizaje, de lo cuán concreto nosotros necesitamos a veces para que nuestro aprendizaje sea más significativo, ¿sí? Cari, tenés la mano levantada. Sí, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, después ¿Cómo de estás, Cari? muchos sábados volví. No podía
no podía hacerlo. Por eso que pedía las grabaciones, para no perderme nada. Sí, te ponía, para que encuentre ahí, yo te ponía, no se hace porque te dicen los docentes que no se puede hacer, ahí me comió 2 letras, no se pueden hacer tantas planificaciones. Como que no es las planificaciones lo que tienen que cambiar. No Totalmente. entienden que es la metodología que tenemos que cambiar Totalmente. para poder llegar de distintas maneras al mismo, lo que explicabas de la multiplicación, a los mismos resultados, pero con otros caminos. Lo veo así, como ir por otros caminos para que el chico obtenga el mismo resultado. Totalmente. Y bueno, se hace un poco de lío de, bueno, necesito muchos recursos, con esto voy a preparar. Y bueno, caemos por ahí en lo fácil, y bueno, la fotocopia es masiva. Hace años que la hubiese desterrado, pero bueno, la practicidad o lo inmediato es lo más rápido el recurso más rápido que encontramos. Y bueno, todas estas cosas sí nos llevan tiempo. Yo estoy de acuerdo en eso, que nos llevan tiempo, pero Sí. a veces priorizamos nuestro tiempo y no la educación o el aprendizaje de los alumnos, que ahí debería estar puesto el foco. Totalmente, pero aparte de eso, Cari, esto de, soy totalmente consciente y coincido de esto que así lleva tiempo, tiempo que los docentes no tenemos porque vivimos de una escuela a otra para poder tener una calidad de vida medianamente estable, porque o sea, yo siempre cuando comparto estas cosas digo, yo soy realista, yo sé que el profe de secundario tiene 7 aulas, 7 años, y que entra un año y sale el otro, y que la directora le pide, y que inspección pide, y que para colmo tenés el taller para la feria de plata para juntar plata, porque hay que pintar la escuela, y que no, yo vivo adentro de las escuelas, por eso no quiero ser utópica en el sentido de decir, ay, tienen que pensar en 32 formas diferentes de aprender, ¿sí? Pero cuando vos dijiste, Cari, la fotocopia, letra chiquita, sin nada Negra. resaltado. No hay una acción que me diga qué tengo que hacer. Para el estudiante con discapacidad o sin discapacidad, hoy la fotocopia no es atractiva, porque los No, estudiantes están No es acostumbrados a... perdón, pero no es atractiva para nadie, para ni nadie. siquiera Totalmente, para nosotros los adultos, porque a mí me da una fotocopia y no me da ganas de leer un libro con No, fotocopia. totalmente. O sea, Ahora lo que teníamos y era la ahí posibilidad que teníamos. Cuando una de estudiaba las estrategias más de 40, que 50, era la única oportunidad o posibilidad de acceder a un conocimiento, era la copia. Hoy ya fue porque tenemos tantos recursos y los mismos estudiantes acceden a tantos recursos que llevar una copia ya fue. Era copia, aparte, perdón, Chise, la copia ya fue, pero hay un enfoque que se basa en el constructivismo de aprendizaje significativo, que es el Flipped Classroom. Adelantar el conocimiento con un video o con un texto que esté realmente adaptado con la tipografía, resaltando el foco de las ideas. Eso también lo hemos trabajado con Gisela. Y, a ver, Flipped Classroom, aula invertida, es algo genial, porque el estudiante anticipa lo que quiere aprender, o lo que uno quiere que aprenda, en el tiempo que pueden. Y les estoy hablando de este enfoque que generalmente me ha dado muchísimo resultado, porque el niño con anticipación está viendo ese contenido que voy a desarrollar con reflexión metacognitiva, con ese trabajo, y ya tiene ese manejo, ese preconcepto. Entonces busquemos que no es tan difícil. Yo sé que tenés que tener un grupo de WhatsApp o una plataforma que la tenemos gratuita, que creo que todas las escuelas después de la pandemia nos ha quedado una plataforma y mandar un enlace. Miren, no, a ver, no propongamos materiales didácticos en el cual o mediáticos duren más de 2 o 3 minutos. Seamos concluyentes, seamos también críticos a la hora de preparar y presentar este tipo de material, pero es la mejor manera también de anticipar. sí, yo, Mari, yo no creo que sí, quería que dejar anticipar el de... tema a ellos los enfoca en otra situación, les da otro panorama. Yo Totalmente. creo que sí.
Yo lo que no quería dejar de pasar, porque todo esto que uno va compartiendo tiene una lógica, tiene un sustento teórico, y hay otra cuestión, tiene un sustento de derechos. Yo no puedo elegir. Yo quiero que a ustedes les quede claro esto. Yo no puedo elegir si quiero hacer diversificada mi clase y atender a la diversidad. No es una elección. No. ¿Con qué tiempo, con qué recursos, de qué manera, chicas y chicos, profes? Lo tendré que pensar yo, ¿sí? Yo soy el que lleva la fábrica adelante, pero yo ya no puedo elegir, ¿sí? Porque educarse, tener una educación de calidad y con aprendizaje Es un derecho. significativo, es un derecho de justicia social, y yo no soy quien para coartárselo a nadie. Ni a mi estudiante con discapacidad, porque ahí también quiero hacer con algo, ni a mi estudiante con discapacidad, ni a mi estudiante que tiene otro ritmo de aprendizaje. Me está pasando muchísimo, muchísimo que llego a las aulas y me doy cuenta que el estudiante en situación de discapacidad le es más fácil la vida, porque tiene un docente de apoyo a la inclusión o alguien que está pensando en cómo hacer ese contenido más diversificado o más ajustado a él. Pero ¿qué pasa con los 4 o 5 que no tienen apoyo en su casa porque la familia no puede, que tienen una realidad social diferente, que nadie les pregunta si hicieron los deberes, que nadie les pregunta si tenían la plata para sacar el libro impreso, que tienen otros ritmos de aprendizaje? Estudiantes que empiezan el secundario en primer año, por lo menos acá en nuestra localidad, en el sur de Córdoba, sin saber leer, sin comprender un texto. Y yo le digo, lean esta noticia y respondan de qué se trata, ¿sí? Digo, el estudiante hoy es diverso más allá de la situación de discapacidad o no. Y mis estudiantes tienen que llevarse de mi espacio curricular algo significativo, porque si no la clase siente bien y se acuesta arriba del banco y se quiere dormir. Y yo escucho a las profesoras, es que pasa que los chicos de hoy no quieren hacer nada. No, muchas veces será, no digo que no sea real, pero mis estudiantes no quieren hacer nada si mis clases son teóricas, aburridas, monólogos, porque hoy, al encuentro de un clic, resuelven un montón de aprendizajes incidentales que nosotros en el aula no se lo estamos proporcionando. Entonces, nadie de ustedes estaría acá ni se quedaría esta hora de charla si yo le estuviera diciendo algo que a ustedes no les interese. ¿Se entiende? Entonces, justamente, como dice Merieu, nosotros como docentes somos responsables de cómo llegamos al aula y de las propuestas que tenemos. Por eso es tan importante saber qué objetivo vamos a trabajar. Es fundamental planificar las clases, chicos. Profes, yo sé que parece una obviedad, pero hoy en día muchos profes llegan al aula sin tener planificado la clase. Abren el libro y dicen, página 27, chicos, listo. Y no hubo una evaluación de qué voy a trabajar ese día, qué es el diseño curricular, para qué les sirve a mis estudiantes, con qué objetivo voy a hacer la actividad. Entonces hay estudiantes que se pasan 5 o 6 horas en las aulas de secundario sin saber el por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Y yo lo celebro, porque yo, por ejemplo, como estudiante, nunca cuestioné a mis docentes para qué me sirve esto para la vida. Y hoy a nosotros, nuestros estudiantes nos ponen en jaque. Dicen, profe, ¿para qué me sirve la tabla periódica? ¿Para qué me pasa? Que no estamos enseñando para la vida real, Giselle. Totalmente. Estamos enseñando desde la utopía. Dicen que no, tenemos un currículo espiralado, que no se repiten los conceptos, sino que debemos complejizarlos y profundizarlos. Pero a ver, qué interesante, qué novedoso, qué curiosidad despertamos a través de nuestras propias prácticas en cada una de las instancias que proponemos en el de aprendizaje. Ahí está la cuestión de cómo proponemos nuestras prácticas, que sí tenemos que dar ciertos contenidos, tal cual como la currícula nos indica, pero la cuestión está en que de pronto, si una clase se pone tediosa, hacer una pausa activa, invitarlos a jugar. Es más, en este momento, si ven que vaya avanzando, hoy este encuentro de decirles, bueno, vayan a su casa y purguen en su casa, en sus placares, algo rojo. Y yo a ustedes los estoy haciendo mover y van a buscar a sus placares algo rojo o en su casa para traerlo acá. ¿Eso qué? O sea, los hice mover, los hice pensar, los hice interactuar. Bueno, ahí está. Tanto problema tenemos en trabajar la neuroarquitectura en cada una de nuestras aulas,
¿Por qué los sentamos todavía uno detrás del otro? Entiendo que se arman unos líos y les comento que por propia experiencia, en 30 alumnos, todos los días era un caos, pero de a poco, jugando esa competencia, bueno, a ver cuántos minutos nos demanda ponernos en círculo, sentarnos, organizarnos con carpeta y tomar un globo e ir pasándolo entre todos. Miren qué simple, Sí. es simple. Y ahí largar con disparadores. Y esos disparadores, para que todos interactúen de una manera amena, simple, y le vas dando complejidad, porque si hay alguien que también en esta diversificación curricular no estamos hablando, son los estudiantes de altas capacidades, con altas capacidades, y discúlpenme, pero todos los tenemos también en nuestros estudiantes. Siempre buscamos o hacemos foco en ese que falta. ¿Por qué es que falta? ¿Qué potencial tiene? Y ese, ¿por qué no lo trabajamos y no lo hacemos interactuar con aquel que necesita de un mayor apoyo? Totalmente. Entonces, ahí está la cuestión. Ahí está la diversificación curricular. Te dejo Mari, hablar, perdón. no pasa nada. Mari, anda a la diapositiva 7 que quiero hacer como la diferencia en ajuste Quisiera razonable. hacer un pequeño aporte, si ustedes me permiten, por Sí. favor. Sí. Soy de una docente, una docente jubilada jujeña, y he Sí. trabajado en una zona rural. Hola, ¿me escuchan? Ah, sí. Y esta cuestión, he sido directora en esta escuela, y lo que ustedes están planeando, o sea, lo que ustedes están diciendo de que es medio difícil, nosotros no teníamos conectividad, o se nos cortaba la luz, todas las cuestiones que pueden ocurrir dentro de una institución que está en las zonas rurales. Y empecé a utilizar con mis docentes muchísimo la IA. Hacíamos planificaciones, distintas planificaciones, y elegíamos y buscábamos, sabiendo las cosas que tenía cada uno de nuestros alumnos. Empezamos a buscar otros tipos también de teorías que nos sustenten esta práctica que estábamos haciendo. Trabajamos con con Stenberg, que habla más allá de la inteligencia intelectual. Lo trabajamos a Gardner. Empezamos a trabajar con varias propuestas, y pedíamos a la inteligencia artificial que nos ayude. ¿A dónde voy? Que nosotros en estos momentos no podemos sentirnos tan atosigados cuando tenemos toda la cuestión de Internet a nuestra disposición. Empezar a ver qué es lo que necesitamos como recurso y empezar a trabajar eso, porque nosotros podemos decir, bueno, ahora nunca jamás nos puede desplazar la IA a nosotros. ¿Por qué? Porque la cuestión emocional la tenemos el acompañamiento, tenemos la mirada. Entonces, empecemos a utilizar estos recursos que tenemos a disposición para no sentirnos atosigados con tanto trabajo. Yo he sido docente en los 3 niveles, primario, medio y superior. Y podía trabajar con los distintos grupos de diferentes maneras utilizando la IA. Entonces, aprovechemos esto que tenemos. La inteligencia artificial, aprovechemos, todos lo tenemos en nuestros teléfonos, está en todos lados. Entonces, hagamos uso de estos recursos que tenemos a disposición para poder hacer que las clases para nuestros alumnos sean ahora clases de colores, porque incluso te mandan los enlaces para que vos compartas con tus alumnos, para que vos tengas, te aliviana un montón la parte que es administrativa, lo que vos tenés que presentar, porque te piden una cosa, porque te piden otra. Entonces, vos podés presentar esto y hacer tu trabajo de la mejor manera, reforzando los talentos que tiene cada uno de tus alumnos. Silvina, el año pasado desarrollé un proyecto con una colega también que maneja competencias digitales. Estoy hablando de un 5º grado de casi 30 estudiantes, y cada uno de ellos generaron prompt. También trabajamos de una manera comunitaria con otros docentes capacitándolo, porque hoy, al generar un buen prompt, dándole el rol, el contexto, vos generás diversificación de planificaciones y estratégicas
transformadoras, vos tan solo tenés que generar ese prompt que vos estés situado al conocimiento que vos le estás dando. Por eso yo me enoja cuando dicen, no, a ver, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, No. A ver, Jamás, cuando yo genero jamás. prompt, ese prompt lo estoy generando desde mi propia cognición, desde mi propio saber, y yo lo tengo que ir rearmando y reconfigurando en función de lo que yo quiero. Ahora, si me pongo en esa situación en donde digo, me va a superar, y bueno, entonces, porque no me capacito, porque no me entiendo en el tema, y porque no utilizo este tipo de herramientas en función de lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el objetivo hoy de la inteligencia artificial generativa? El objetivo es que utilicemos esa herramienta en función de nuestras prácticas, en función de nuestro hacer diario, como una comodidad para, minimizar el tiempo de estar frente a una pantalla y del trabajo que tantas horas hemos realizado siempre. Ahora, teniendo el pensamiento crítico, voy a tenerlo creativo. Está por ahí la cuestión. Hoy nuestras prácticas tienen que estar transversalizadas desde el enfoque de la neurociencia educacional y las competencias digitales. Eso nos lleva a ser más prácticas, tienen una mejor bajada, son creativas y de esa manera puedo desarrollar aprendizaje significativo sin estar tanto tiempo. Sí, Silvina. Sabés que estuve el año pasado dando una capacitación en la Universidad Pedagógica de México, donde a los docentes les enseñaba a utilizar la IA. Cómo mejorar las prácticas nuestras a través de la IA para que lo que a nosotros nos lleva tiempo es empezar a buscar el material, ir a qué le voy a dar, qué voy a hacer. Con la IA vos podés tener eso ya resuelto. Y les decía yo que no se tiene que tener miedo a esto, que tenemos que adaptarnos. Nosotros como docentes no podemos darnos el lujo de ser analfabetos en nada, ni siquiera analfabetos digitales. Tenemos que capacitarnos porque esto nuestros alumnos lo viven. Entonces, Sí. ¿cómo le vamos a estar mostrando un mundo en blanco y negro a nuestros alumnos cuando nosotros lo vemos en colores? Y ellos ya lo tienen en colores, con movimientos y con un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos que ser los que ofrecemos nuestras prácticas, nuestras clases, de una manera amena. Estamos vendiéndole algo a nuestro alumno para que él se entregue a esta tarea de buscar la manera de mejorar y de estar. Pero nosotros, con la IA, que yo les decía, la IA no puede trabajar sola, porque la IA te da la información, correcto, pero la cuestión emocional la tiene el docente. Ahí está, Silvina, como herramienta. Gracias por tus aportes, Silvina. Un gusto, Mariela. Me parece súper importante tomar esto que estuvieron diciendo porque incluso la IA también nos permite, por ejemplo, generar textos de lectura fácil para nuestros estudiantes en situación de discapacidad, ¿sí? Generar recursos en cuanto a la accesibilidad cognitiva, ¿sí? Yo muchas veces utilizo, hoy les voy a compartir un pedacito de un libro que estoy haciendo los ajustes, que se llama La Odisea, para una clase de lengua, que la IA me permitió hacer como un resumen por capítulo de ese libro, y yo después con ese resumen por capítulo le fui poniendo las imágenes, fui haciendo unir con flecha y esas cuestiones. Pero no quería adelantarme antes de poder diferenciar esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de diversificación, podemos hablar de adaptar contenidos, metodologías, tiempo de enseñanza y evaluación, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener claros? Dos cosas. Cuando hablamos de modificar o hacer un recorte o sacar algún contenido, estamos implementando lo que se llama proyecto pedagógico individual, que es lo que antes se conocía como adecuaciones significativas. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo hablamos de adecuaciones significativas y adecuaciones no significativas, ¿sí? Bueno, hoy en día cuando hacemos un recorte de contenido, se haría lo que antes llamábamos, con otras resoluciones, adecuaciones significativas. Y en ese caso tengo que ser muy, muy cuidadosa para ver qué contenidos voy a recortar y por qué. Por eso yo también les quiero contar, y ahí les voy a ir al tema sobre una planilla que yo utilizo para ir escribiendo
cómo hice el recorte del contenido, pero qué probé antes. Porque ustedes saben que cuando deciden hacer el recorte de un contenido están eligiendo que su estudiante no aprende ese contenido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y cuando hablamos de ajustes razonables, estamos hablando de trabajar los mismos contenidos que todos sus compañeros, nada más que con otros apoyos diferenciados. Pueden ser la consigna diversificada, con negrita, con mayúscula, con recursos visuales, con videos, ¿sí? Eso es un ajuste de contenidos, un ajuste razonable, ¿sí? Pensar cómo le voy a generar el acceso al mismo contenido que sus compañeros, pero de otra manera. Estos ¿Hasta son ahí está claro? puntos, claro, 2 puntos que hay que remarcar. ¿Qué son los ajustes razonables y qué tiene que ver el PPI como proyecto pedagógico individual? Tiene que estar bien definido conceptualmente para cada uno de nosotros. Sí, y también de decir, Mari, que los ajustes razonables tienen sus primeros indicios en la Convención de las Personas con Discapacidad, que hablaban que eran esas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para que un estudiante pueda tener garantizado el goce y el ejercicio de todos los aprendizajes igual que el resto de sus compañeros, ¿sí? Pero yo acá también, porque no sé cómo está en cada una de las provincias, quiero generarles, yo hice un cuadrito, no sé si Mari vos lo tenés ahí, te lo pasé por WhatsApp, porque en algunos lugares de Argentina estamos hablando de ajustes razonables y apoyos específicos. No sé si ¿Querés compartirlo vos, Gise? Porque no lo no tengo ningún problema. Para que deje de compartir yo. Sí. Pero de igual manera yo primero quería decirles que cuando nosotros pensamos en vincular estos apoyos con los contenidos y el objetivo, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, chicos, profes. Primero, siempre tenemos que pensar en el objetivo curricular, el de la malla curricular, y en base a eso decidir cómo nuestro estudiante nos va a poder demostrar, nosotros vamos a poder evaluar y dejar asentado que logró el objetivo, ¿sí? Y ahí tenemos que estar pensando a lo mejor en una forma de evaluación alternativa, ¿sí? La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con permitir o priorizar la accesibilidad, ¿sí? El acceso a esa información antes de bajar la exigencia del objetivo. Todo esto que yo le estoy nombrando es lo que debemos hacer antes de decir, bueno, no, este contenido, células no lo va a trabajar porque no pueden. Antes de decir célula, no va a ser un contenido que mi estudiante trabaje, tenemos que pensar en todos estos conceptos o estas cuestiones que yo le estoy compartiendo, ¿sí? Primero partir del objetivo curricular, después ver qué tipo de accesibilidad va a necesitar nuestro estudiante. Esto es muy importante y es una de las cuestiones en donde yo siento que me falta mucho todavía y hago agua, que tiene que ver con documentar cada decisión. Nosotros a veces como docentes hacemos un montón de cosas dentro del aula, pero nunca lo escribimos. Entonces después viene la directora, que el inspector le preguntó qué cosas ya probamos antes de sacar el contenido y nosotros no sabemos qué decir, ¿sí? Entonces hay que ir documentando cada decisión que se va tomando en cuanto a lo pedagógico, ¿sí? Ir escribiendo qué ajuste se hizo, por qué se eligió ese ajuste, cada cuánto tiempo se va a medir la efectividad de ese ajuste, con qué contenido, con qué material, con qué herramienta, qué ofició de barrera para que ese contenido estuviese o no estuviese aprendido significativamente, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con incluir al estudiante, ¿sí? Es decir, darle voz al estudiante en situación de discapacidad y preguntarle qué le resulta más útil, ¿sí? ¿Qué te sirve más, ver un video o que yo te lea? ¿Qué te sirve más, mirar las imágenes o leerlo de un texto, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de que nuestro estudiante empiece a hacer una metacognición y reconocer cuáles son las herramientas que a él le facilitan su aprendizaje, nos va a ir también sirviendo a nosotros para hacerlo más ágil este proceso, ¿sí? Y otra cuestión que no es menos importante y que en el secundario está sirviendo muchísimo, por lo menos en mi experiencia, tiene que ver con formar a los pares, ¿sí? Contarle a un compañero del banco, del aula, cómo ese estudiante aprende de manera significativa. Entonces, vos entre compañeros estás fomentando lo que nosotros tenemos con la pareja pedagógica como docente, ¿sí? Y van generando acuerdos donde ya el adulto no tiene que estar mediando y generamos cierta autonomía en nuestros estudiantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ese modelo de corresponsabilidad no solamente entre docentes, sino también entre nuestros propios pares que tenemos en el aula. Cada uno de los estudiantes, que ahí es un poco lo que yo hacía énfasis con los estudiantes de altas capacidades, con
los que necesitan mayor apoyo. Ujú. Ahí estoy viendo la imagen de ajuste versus apoyo, que yo hice un grafiquito para diferenciarlo, porque en algunas provincias estamos hablando de ajustes y en otras, a ver si se ven, de apoyos específicos. Decime, Mari, si la vemos. A ver, sí, Bien. sí. Cuando yo hablo de ajustes razonables, tiene que ver con esto que yo le decía, todas las modificaciones o adaptaciones necesarias que hace el docente para facilitar la inclusión educativa. Y ahí me pueden preguntar, ¿qué docente? ¿La DAI o el docente del aula? Juntos. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos de manera corresponsable, colaborativa, van a ver que al principio a lo mejor se van a sentir un poco más perdidos y van a necesitar que la DAI le diga, bueno, a lo mejor pongámosles imágenes. Pero no se sientan mal porque no es nada raro. Yo también me siento perdida cuando tengo que hacer un ajuste razonable para una actividad, por ejemplo, de temperatura y presión. Yo ya dije la clase pasada, el diálogo pasado, que yo no soy buena en las ciencias duras, lo mío más para el lado humano. Entonces, cuando una profe me pide, bueno, vamos a trabajar con operaciones fraccionarias, decimales, haceme algún ajuste sobre la tabla periódica, la conformación de los átomos. Nosotros como docentes de apoyo a la inclusión no tenemos esos saberes. Entonces, ahí es donde tiene que provocarse fuertemente el encuentro, lo corresponsable de ustedes como docentes específicos y con la especificidad de la materia que ustedes están dando, del espacio curricular, y de nosotros, que por ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el asesoramiento de estrategias para generar esos ajustes, ¿sí? Bueno, en cambio, cuando hablamos de apoyos específicos, estamos hablando de recursos o servicios según las necesidades del estudiante. ¿Sí? Tiene que ver más con el apoyo de una silla de ruedas, del braille, de un intérprete de lengua de señas, ¿sí? Que ya es más específico, que lo tiene que dar una persona especializada en el tema. Yo no voy a pretender que cada uno de ustedes sepa lengua de señas, ni braille, ni sistema de alternativos y aumentativo de comunicación, ¿sí? Como ustedes no van a esperar que yo sepa la conformación de los metales y de los ácidos alcalínicos y no sé cuántas otras cuestiones, ¿sí? Entonces yo quiero que les quede claro, todas ustedes pueden pensar ajustes razonables, ¿sí? Todas, con el asesoramiento de la seño, de la DAI, de la psicopedagoga del equipo. Ahora, cuando ya hablamos de apoyos específicos, tenemos que pensar en alguien que tenga la especificidad. Muchas veces este rol lo cumple la escuela especial, de modalidad especial, que está brindando asesoramiento a las escuelas de nivel, ¿sí? En la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, sí, nosotros estamos en Córdoba, no conozco cómo es en otros lugares, pero acá en la provincia es así, ¿sí? Los ajustes razonables pueden ser ampliar el tiempo de examen, cambiar el formato de una prueba, generar un material aleatorio, como yo recién les mostré, de la multiplicación con la tablita de suma repetida. Puede ser, no sé si me están... ¿Yo me veo, Mari? Sí. Bueno, miren, yo el otro día le conté que yo había generado unas células animales y vegetales en 3 dimensiones, ¿sí? Esto es un ajuste razonable. Yo voy a trabajar el mismo contenido, pero primero voy a introducir la noción de células a través de esto. ¿Cómo lo hice? Voy a dejar de compartir. Dale, entonces comparto lo que tenemos en el Power. Sí, pero sí, porque están las imágenes por ahí, porque tengo un fondo atrás y no sé si se ven bien. Les quiero contar un poquito este proceso. La docente empezó a trabajar primero seres vivos y no vivos, y después con seres vivos empezó a trabajar las células. Células eucariota, procariota, de origen animal, de origen vegetal y las partes, ¿sí? Mi estudiante con una diversidad cognitiva necesitó poder entender, aparte, bueno, seres vivos y no vivos, fue muy fácil el contenido para poder adaptarlo, o sea, apropiarlo a él. También invité a la familia acá a estar un poco acompañando y apoyando desde la casa, porque ese estudiante tiene mascotas, entonces, bueno, yo le decía a la mamá que pueda tocar el perro y ver que se le infla la panza, porque respira, porque está vivo, porque camina, porque come, porque crece, ¿sí? Todas las cuestiones características de los seres vivos. Y después, yo tengo un hijo de 7 años, motivo por el cual muchos de los recursos los juegos de mi hijo terminan siendo cuestiones que llevo al colegio. Mi hijo tenía como una pared, el jueguito consistía en un muñequito que vos tenés que ir sacando ladrillos para que no se caiga, no sé si lo han visto. Bueno, entonces yo llevé esa pared con todos esos ladrillitos y le dije a mi estudiante que
que todos esos ladrillitos que formaban una pared, que nuestro cuerpo era la pared, eran células, ¿sí? Entonces que nuestro cuerpo estaba representado por cada uno de esos ladrillitos, ¿sí? Y que la célula era la parte más chiquitita de nuestro cuerpo que no podíamos ver, ¿sí? Pero que eran eso, era lo que conformaba nuestro cuerpo. Después de eso, la seño empezó a trabajar células a través de imágenes y nosotros necesitamos hacerlas en 3D para que pudiera ver Ahí se ve. las partes, ¿sí? Miren, hoy en día también, profes, chicos, estoy acostumbrada a las estudiantes, disculpen, profes, las impresiones 3D, por ejemplo, este recurso, yo se lo pido a un estudiante en situación de discapacidad motriz, que tiene una impresora 3D y que está trabajando, tiene un proyecto de trabajo, de empleo con apoyo, y hace todo este tipo de materiales. Entonces, aparte de generar el material, yo habilito circuitos también que tienen que ver con el proyecto de vida de un estudiante en situación de discapacidad, ¿sí? Bueno, ¿qué trabajé? Las partes, ¿sí? Entonces, yo cada una de estas partes, tengo la parte que sigue, del núcleo, los ribosomas y todas estas cuestiones, y los fuimos trabajando juntos, aparte de trabajarlo con videos. Mi estudiante trabajó los mismos contenidos que el resto de sus compañeros y los identificó. Incluso en la Feria de Ciencias de ese año pudo llevar esto y explicárselo a los profes. ¿Sirvió para mi estudiante solamente? No. Sirvió para todos los Sirve estudiantes. para todos. Es más, después recordar lo que hicimos, Gise, también con primaria, que lo llevamos al microscopio. Totalmente. Después Mariel en la clase de laboratorio estuvo trabajando con el microscopio y ver cómo se movían algunas células. Mi estudiante en proceso de inclusión también participó. Sí. Perdón, me corrijo, no es mi estudiante. Es el estudiante en proceso de inclusión también participó porque es un estudiante de la escuela. Y con ese recurso pudimos trabajar el mismo contenido que el resto de sus compañeros, ¿sí? Ahora, si este estudiante, quiero poner este ejemplo para diferenciar lo que es ajuste razonable de apoyo específico, si este estudiante estuviera teniendo algunas cuestiones de discapacidad visual, por ejemplo, esto es una regleta con braille. Llévalo más a la cámara, Ahí lo móvelo, ven. inclínalo un poquitito. No, dale vuelta. Ahí lo ves, Sí. que tiene números y que tiene abajo como El braille. braille. Ahí se ve. Yo les cuento, este es un apoyo específico. ¿Por qué? Porque ustedes no van a saber braille. Y está bien que no lo sepan, ¿sí? Este apoyo específico lo trabajamos, lo diseñamos con una profe de discapacidad visual que trabajó conmigo en la universidad con el objetivo de que el estudiante pudiera poner el billete. Estaba en una pasantía laboral. Miren, es muy chiquito, fíjense en que el tamaño de un billete. Mi estudiante ponía el billete y marcaba el 1 y 2 ceros para simbolizar que este billete era de 100 pesos. Entonces, todos los billetes, no se ve, pero está marcado. Sí. Todos los billetes que estaban en la caja, él estaba haciendo una pasantía laboral. Ustedes saben también que en quinto y sexto año del nivel secundario hay pasantías laborales y que nuestros estudiantes en situación de discapacidad tienen que también hacer las pasantías laborales de la manera significativa como el resto de sus compañeros. Entonces, este recurso sí fue un apoyo específico que sirvió para generar que nuestro estudiante, él estaba cobrando en una quiniela, toda la plata que tenía en la quiniela estuviera marcada con braille y él pudiera desarrollar con autonomía la cobranza, ¿sí? ¿Necesito el primer tiempo de un apoyo? Sí, necesito el primer tiempo de que estuviese yo como docente de apoyo para ir generando los circuitos. Hoy estamos en octubre, hace 3 meses que está haciéndolo solo el trabajo. Sí, con el monitoreo y toda la cuestión, ¿sí? Perdón, esto viene a responder uno de los grandes interrogantes que tuvimos en Diálogo Docente el sábado pasado, porque después que salen del secundario, ¿después qué? Totalmente. Realmente, estas pasantías apoyan, ayudan y digamos que le dan la apertura para desenvolverse en la vida real. Fíjense qué importancia tienen estas pasantías al finalizar los últimos años del secundario para que después él pueda proyectar huella para la vida real, porque Totalmente. nos quedó dando vuelta, ¿qué hacen después? ¿Cómo siguen su vida?
Sí, totalmente. Bueno, ahora, por ahí, Mari, si podés presentar, a mí me gustaría escucharlas un poquito porque yo tengo en la carpeta de la... Tengo muchos recursos, pero la idea no es mostrar los recursos, sino ir más a lo que ustedes, pues bueno, miren, este, por ejemplo, es una regla con adaptación para tenerla ahí, para que mi estudiante aprenda a usar la regla. A él se le movía la regla si yo la ponía en el cuaderno, digamos, su motricidad era, está un poco con algunas barreras, entonces agarramos así y va marcando. ¿Sí? ¿Se ve? Lo que yo quiero que ustedes piensen o me puedan, bueno, acá hay otro recurso que a mí en primaria me sirve un montón para trabajar unidad, decena y centena, ¿sí? Que yo en la fotocopia le pongo los cuadraditos de la unidad en rojo, ¿sí? Ahí está, Cuando hay, sí, se ve. perfecto, sí. Cuando hay 10 cuadraditos ya paso a la decena, que ahí está también la foto, y cuando tengo 10 decenas paso a la centena. Esto, aparte de material concreto, yo lo voy haciendo con papelitos de colores que él va pegando en su cuaderno, ¿sí? Ahí tenemos una tabla de multiplicar, la tabla algorítmica. Ahí tenemos otros recursos que tienen que ver con la división, ¿sí? En cuanto a la ubicación de la división. Después esto de unidad, decena, centena, unidad de mil. Esto se puede comprar, pero también se puede realizar, con cartulina, Totalmente. que de hecho es la que nos falta, no sé si ha eliminado, no sé qué ha pasado. Sí, bueno, después estas cuestiones de la numeración, que yo empiezo a trabajar, lo primero que utilizo para trabajar en el nivel inicial, para poder asociar los números el gráfico del número, son estos pedacitos de madera que tienen la textura del número en lija. Entonces mi estudiante primero toca y después accede a estos cuadraditos de naranja y azules, que también la lógica del color justamente es para generar contraste, por si estamos pensando en un estudiante que tenga alguna diversidad visual. Cuando uno genera un recurso, lo tiene que generar como de manera completa, ¿sí? Es decir, que sea accesible visualmente, que sea accesible auditivamente, que sea accesible motrizmente, ¿se entiende? Patricia ha levantado la mano, sí, disculpa las Perfecto. interrupciones. Escuchamos. Patri, abrí el micrófono. Buen día, perdón, disculpe. Lo que sí, yo llegué, uní tarde, así que no lo tengo bien en claro. ¿Sí? ¿Y qué necesitaba, Patri, que te explicáramos? ¿La diferencia Eh, entre ajustes y apoyo o qué parte? no, sí, eso, entre Bien. ajustes y apoyo. Bien, nosotros hablamos de ajustes razonables a toda la modificación que nosotros hagamos a la forma de acceder a un contenido, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a trabajar relieves, ¿sí? Relieves de Argentina, este mapita tiene los relieves con colores, ¿sí? Montaña, pero también tiene los relieves con textura, ¿sí? Yo voy a trabajar el mismo contenido que está trabajando todo el grupo de estudiantes, solo voy a modificar el acceso a ese contenido. Es lo que anteriormente se llamaba, Patri, adecuaciones de acceso. Antes nosotros hablamos de adecuaciones de acceso o adecuaciones significativas cuando hacíamos una modificación en el contenido y aprendizaje y en los objetivos, ¿sí? Yo lo que dije recién es que nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta, nuestra responsabilidad como docentes es primero probar todas las posibilidades de ajustes antes de hacer el recorte, antes de hacer la adecuación curricular. Exactamente, ahí Cari me dice cómo le dicen En en Santa Santa Fe. Fe. Lo que tienen que tener claro, más allá de cómo se nombra en cada lugar, es que lo primero que tengo que hacer como docente es agotar todas las instancias de que ese contenido sea accesible sin sacarlo del currículo, sin recortarlo. Y que todas esas instancias que yo voy a ir probando tienen que quedar documentadas. Yo tengo que poder decir, bueno, primero probamos con fichas de colores, luego lo hicimos a través de plastilina, ¿sí? Cuando yo ya probé todas las instancias y decido hacer una adecuación curricular, o sea, recorto el contenido del aprendizaje, tiene que quedar documentado, porque eso es lo que se describe en el PPI. Nosotros, proyecto pedagógico individual, lo que hacemos es poner qué contenidos se trabajaron y de qué manera, y por ende, si una persona en situación de discapacidad tiene un PPI y uno agarra la malla curricular,
se va a dar cuenta que hay contenidos en matemática, por ejemplo, que no se trabajaron porque en el diseño está y el PPI de esa persona no. ¿Se entiende, Patri? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. No sé Es si más, tenés algo. te puse, Patri, la plantilla como para que veas cuál es la diferencia entre uno y el otro. Si querés sacarle captura. Ahí está. Le saqué. Perfecto. Bien, vale. Bien, avanzamos un Gracias. poquito más, Mari. Yo quería un poco poner en tensión a los profes y que pudiéramos pensar algunos temas, ¿sí? A ver, En algunos temas, a ver ¿dónde cómo querés que haríamos. vaya? Avanza, esa parte ya la tenemos. Toda la parte teórica no me interesa detenernos tanto. Bien, Vos me decís, vuelve, Mari. Hay criterios y ajustes y ahí, ejemplos de ajustes. Por ejemplo, perfecto. Patri, también respondiendo un poco la lógica tuya. Los ajustes razonables se refieren en la accesibilidad del currículum, pero no de los contenidos. Los contenidos se encuentran reflejados en el PPI. Se considera que los criterios para los ajustes razonables tienen que tener claro la temporalidad, es decir, cuánto tiempo yo estoy utilizando ese ajuste para que el contenido se desarrolle, ¿sí? Si yo ya utilicé todas las formas de ajuste razonable para que el estudiante pueda aprender mezclas homogéneas y heterogéneas y el estudiante no lo pudo lograr, es decir, yo documento, probé de todas estas maneras 3 meses y el estudiante no lo puede lograr y bueno, sí, ahí voy a tener que replantearme realmente si es un contenido significativo y apropiado para este estudiante. Yo también acá me atrevo a decir algo un poco personal, que es mi punto de vista, ¿no? Nosotros tenemos que también tener claro para qué le estoy enseñando lo que le estoy enseñando a mi estudiante. La semana pasada, cuando nos encontrábamos, una de las profes, que no la veo ahora conectada, no la vi, nos hablaba de que ella era una profe, me parece que de química, y hablaba de la tabla periódica y la conformación de los elementos de la tabla periódica. Entonces yo siempre pienso en ponernos en tensión nosotros y pensar, ¿esto que le estoy enseñando le es funcional para su vida? Más allá que en el diseño curricular esté, yo sé que está. Pero digo, ¿es funcional para su vida? Yo necesito que él sepa cuántos metales hay en la tabla periódica o cuál es la conformación, o yo prefiero que este estudiante con gran diversidad sepa que en su casa tiene tiene algunos elementos que son de metal, otros son de madera, otros son de plástico, y que, por ejemplo, la madera es más resistente que el plástico, el metal es más resistente que la madera, ¿sí? Que el plástico nos permite ser más flexible el material y el metal no, ¿sí? Que el metal conduce calor, es decir, que el calefactor es de metal porque justamente deja que pase el calor, y que si yo pongo una madera arriba del calefactor se va a prender fuego, porque la madera no es conductora de calor. ¿Se entienden todos los razonamientos que voy haciendo cuando yo le enseño algo? Ese contenido, ¿a qué parte de su vida mi estudiante lo va a poder llevar? ¿Sí? A eso me refiero, que yo sé que el diseño curricular es muy amplio, pero también es flexible en un montón de cuestiones. Entonces, aprovechemos y juguemos con esa flexibilidad del diseño curricular, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Estoy yendo, no sé si en el chat hay algo, Mari. No, Bien. Me gustaría con Patri, ¿volviste a levantar la mano? no, creo que no lo bajó. Ah, bien. Bueno, no sé, cuéntenos un poquito en el chat qué profes tenemos, de qué espacios curriculares, qué contenido están trabajando. A ver si podemos pensar entre todos alguna forma de generar algunos ajustes, perdón. Este PDF lo comparten. Acá dice, soy directora de primaria, María José Landa. Nosotros no tenemos problema, Mari, ella tiene todos los recursos que yo voy compartiendo, así que no Sí, tengo problema. Yo, si me dejas presentar, Mari, me gustaría empezar a presenta. compartirles un material, no sé si hay algún profe de lengua acá. Doy Doy inglés. inglés. Ay, qué arduo ¿No? el trabajo de inglés. Voy a presentar, Mari, Sí, dale. a ver, es que no sé. Textos, lengua. ¿Se ve, Mari? Sí, pero tenés una Perfecto. serie de... Acá dice, soy dire de un jardín de infantes de La Rioja.
Bien. Tengo una serie de que, Mariela. Se ve que has abierto una ventana y que hay una serie de textos en PDF, Bien, archivos. archivos, sí. Bueno, yo ahora estoy posicionada sobre un archivo que se llama textos literarios. Abrilo, porque no se ve. Bien. Ah, bien, 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 bien. A ver ahora. ¿Ahí lo ven? No, vemos la Bueno, serie de archivos. ¿Querés que te ahí vamos pase de nuevo. captura de lo que vemos? No, no, no. Ya lo vamos a poder hacer, no se preocupen. A ver. Lo voy a abrir primero como ventana y ahora cuando ponga compartir, voy directamente a la ventana. Exacto. Ahí está. Ahora creo que sí. Sí, ahora sí, ¿no? Sí. A ver, Bien. eso, sí. Textos Sí. literarios. Bueno, esto es una adecuación, un ajuste razonable que yo hice para una profe de lengua de primero año y secundario, donde ella me contaba que iban a estar trabajando textos literarios y no literarios, ¿sí? Entonces, lo primero que hice fue generar, obviamente ella me mostró el contenido, generar características. Entonces, primero puse textos literarios, pueden ser son narrativos, y dentro de esta categoría tenemos los cuentos, las novelas, las fábulas y las leyendas, ¿sí? ¿Cuál era la característica? Que pueden ser reales o ficticias, cuentan una historia que puede ser real o ficticia, se sitúan en un tiempo y ocurren en un lugar. Y acá, características. ¿En qué se diferencia el cuento, la novela, la fábula y la leyenda? Son breves, las novelas son más largas. Miren, que ahí yo les voy dando muchas pistas. Es breve, hice una rayita cortita. Es larga, hice una raya más larga, ¿sí? Es una historia breve, la fábula, y una leyenda hay una base real de un suceso en un lugar. En el cuento hay pocos personajes, en la novela suele haber muchos personajes, las fábulas tienen moraleja, enseñanza o consejos, y las leyendas tienen relación con una religión, una región, una época. No una religión, una región, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Yo presento primero eso y después una actividad. Seleccione la opción correcta. Si hay varios hechos, ¿qué es? ¿Una fábula o una novela? Si tienen moraleja, ¿qué es? ¿Una leyenda o una fábula? ¿Sí? Y así fui generando las diferencias, por ejemplo, dentro del texto literario narrativo entre la leyenda y el mito, ¿sí? Voy haciendo una actividad y voy presentando un contenido y voy haciendo una actividad. ¿Se entiende? Miren, seleccionen la opción correcta. Acá fuimos a la biblioteca y buscamos libros y después fuimos marcando qué tipo de libro era. Por ejemplo, Hipononada, una fábula, una novela, un cuento, una leyenda, ¿sí? Viaje al centro de la Tierra, Luz mala, La gallina de los huevos de oro. Estos son ajustes, ¿sí? Lo hice con textos literarios, ¿sí? Acá la diferencia entre los tipos de texto, acá ya íbamos al texto literario lírico, el poema, cómo se escribe, eso también. Cada una de estas actividades que yo presenté fueron también acompañadas de ir a la biblioteca y buscar, hacer correspondencia con los libros que teníamos en la biblioteca, ¿sí? Mira, Gise, acá hay del Ecuador, si no me equivoco, soy profe Sí, de lengua y literatura en Ecuador. Mi sí, experiencia es en básica superior bachillerato. sí, muy bien. Yo creo que no sé cómo es el diseño curricular allá y tampoco cuando hablan de secundario, calculo que bachiller tendría que ver con administración de empresas y esas cuestiones. Claramente hay algunas áreas curriculares que son más fáciles y más difíciles de hacer los ajustes. Lo que es importante es el encuentro entre el docente responsable y el docente de apoyo a la inclusión para, eh, para poder ver qué objetivo tenemos con este material. Les voy a En Río, compartir. en Río Sí, Negro, totalmente desactualizado, es del 2011. sí. Bueno, ven, esa es otra cuestión que tenemos eh, que tener en cuenta. Les comparto un poquito más, Mari, para que vayan Dale. viendo cuando hablamos, Sí. porque recién lo que le mostré tienen que ver con recursos que yo hago de manera concreta en 3D, ¿sí? Pero muchos de los otros recursos tienen que ver con cosas que voy generando en la compu y les llevo impresos, ¿sí? Ahí vamos.
Miren, acá trabajamos los chicos del año, porque es un estudiante de primer año, estaban trabajando con leyendas. No sé si se ve, Mari, avísame cualquier cosa. Ahí empieza, pero hay una ventanita negra, no se ve el texto. A ver. El regreso de Odiseo. Tendría que estar viéndose. No, se ve la ventana. A ver ahí está, Ahí ¿no? está. Bien. Fíjense, esta era la leyenda que iban a leer, se llama El regreso de Odiseo, es una leyenda griega, es una leyenda de dioses griegos, todos los estudiantes del aula le iban a trabajar, ¿sí? Acá está el libro completo, con el índice por capítulos. Esta novela, esta leyenda, perdón, está buena porque tiene muchas imágenes, miren. Aparte del texto escrito, tiene muchas imágenes, y otra cuestión que yo tuve en cuenta para hacerla accesible era que eran capítulos cortos. Miren, una hoja, una carilla, y es un capítulo. ¿Ven? Bueno, ¿y qué fui haciendo? El ajuste por cada uno de los capítulos. El primer capítulo tenía que ver con el regreso de Odiseo, entonces leíamos el capítulo entero, los dos juntos en el aula, yo en voz alta, después lo leía él, y después íbamos completando las actividades. Completan el nombre de los personajes que aparecen en el capítulo, podíamos volver al libro la cantidad de veces que fuera necesario, Acá te dice por mensaje que es válido el recurso. Ay, se me fue. Espera un minuto. Estoy leyendo y me gusta leerlos. A ver. Válido el recurso para realizar comparaciones entre géneros y subgéneros literarios. Para nosotros, el bachillerato son los 3 últimos cursos de colegio antes de empezar la universidad. Esto Claro. te dice Rafael Leonardo. Y después Claro. te dicen, yo soy vice de un centro de educación física y siempre me gusta agregar que también podemos diversificar y realizar ajustes desde lo corporal y kinestésico para poder reforzar esos contenidos áulicos utilizando otros lenguajes que aportan. Totalmente. Parece genial. Incluso en la educación física me parece que es muy rico, muy, muy rico, porque nos permite justamente esto, tener en cuenta el lenguaje del cuerpo, que muchas veces cuando tenemos estudiantes que no tienen lenguaje oral, el lenguaje del cuerpo es muy significativo. Lo que yo quiero que vean con estos ajustes tienen que ver con cómo yo utilizo el mismo material que el resto de sus compañeros, estamos hablando de un ajuste razonable, ¿y qué hago? Mayúscula, textos cortos, oraciones simples, le agrego imágenes, armo unir con flechas, armo marcar la opción correcta, verdadero o falso, ¿sí? Una sopa de letra. Miren, responde las preguntas con el personaje que correspondes. ¿Es Poseidón? Resaltar también en el texto. Totalmente, con negrita las palabras más importantes, las cuestiones que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, cada una de esto lo fui haciendo con todos los capítulos de este libro. Y mi estudiante, en este caso, me desafió más, porque cuando yo terminaba todas estas actividades del capítulo 1, él me decía, ahora, profe, ¿puedo escribir lo que yo entendí del capítulo con mis palabras? Sí, dale, buenísimo, hacelo, ¿sí? Y también dibujar, porque es un estudiante que le gusta mucho dibujar, ¿sí? Después quería mostrarles también acá un poco en cuanto a los métodos de separación. Que Claro para mí, que es, perdón, un recurso válido para todos. ¿sí? Totalmente. Bueno, método de separación, esto trabajamos previamente en la cocina del cole, llevamos agua, con un vaso con agua y aceite, y después con un vaso con agua y azúcar lo filtramos, y empezamos a trabajar todo lo que es método de separación de mezclas. Habíamos trabajado mezclas homogéneas y heterogéneas, en física, y yo acá, fíjense, también en negrita, ¿qué son los métodos de separación? Chicos, profes, perdón, es muy importante. Esto cumple los requisitos de accesibilidad cognitiva y de la lectura fácil. ¿Qué significa lectura fácil? Una oración simple que define algo con palabras claras. Miren, ¿qué son los métodos de separación? Son procesos físicos Ahora se me fue, no puedo. por los cuales se pueden separar mezclas. Yo ahí resalté 2 cosas. Procesos físicos, separar mezclas. ¿Cómo se elige el método? Según tipos de componente de la mezcla y propiedades esenciales en cursiva, ¿sí? Y acá, ¿qué cosas tenemos en cuenta?
el punto de ebullición, que es la temperatura a la que un líquido cambia de fase. Fuimos a la cocina, pusimos a hervir, pudo ver, este recurso lo hice para un estudiante con diversidad auditiva, que ella tiene implantes cocleares. Y fuimos viendo cada uno de estos ejemplos con el material concreto en la cocina, ¿sí? Fuimos, hicimos hielo, sacamos el hielo del freezer, qué pasó cuando el hielo lo pusimos dentro de un vaso de agua, qué pasó cuando se empezó a disolver, ¿sí? Cómo se llama esa sustancia, qué pasó cuando el hielo lo dejamos en la ventana y se empezó a derretir, cómo es el pasaje de un estado sólido a otro gaseoso. Miren, ¿qué es la separación? ¿Sí? Es el tratamiento que divide en dos o más sustancias diferentes, conservan su identidad pero no hay cambio en la composición. ¿Cómo se clasifican los métodos de separación? De sólido a líquido a sustancias químicas y actividad. Fíjense en que la lógica que yo utilizo casi siempre es la presentación teórica y una actividad para tener claridad de si pudo ir apropiándose de esto, ¿sí? Bueno, lo mismo con este recurso de temperatura y presión, ¿sí? ¿Qué es la temperatura? Otra vez lectura fácil. Es la medida de calor de los cuerpos, nos indican la intensidad, frío o caliente, ¿sí? Las partículas de calor se mueven muy rápido, hace que sean más calientes, y cuando se mueven más despacio, en azul, miren, también hay todas las pistas que les estoy dando visual. Rápido en rojo, despacio en azul. Cuando se mueven más despacio, se hace más frío y tienen menos energías. ¿Cómo podemos medir las temperaturas? En escala Celsius, en escala Fahrenheit y Kelvin. ¿Por qué nosotros decidimos con el profe de mostrarle las escalas? Porque mucho del material que teníamos, incluso los termómetros, vienen con diferentes escalas, más allá que nosotros usemos el Celsius. Entonces queríamos que ella supiera que en otros países, Estados Unidos y otros países de habla inglesa, se utiliza la escala Fahrenheit, ¿sí? El punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados, o 212 grados Fahrenheit, o 373 en la escala de Kelvin, ¿sí? Esos un poco son los recursos que uno va generando. Todos estos recursos son ajustes razonables. Los estudiantes trabajaron el mismo contenido curricular que el resto de sus compañeros, pero con diferentes recursos, con diferentes ajustes, con diferentes accesos a ese contenido. ¿Se entiende? ¿Quisieran hacer alguna pregunta, alguna duda? Vamos por las dudas y las preguntas para ir cerrando. Sí, lo siento muy callado hoy, en comparación de estado pasado. No sé si Sí, digo muy rápido, si es muy técnica. Por favor, cualquier cosa nos preguntan, porque también es para nosotros un aprendizaje, ¿sí? claro que sí. No, maravilloso todo lo que presentó y nos nutrió porque a veces no teníamos, la posibilidad de llegar a algún saber con lo que tenemos, ¿no? Y esto que nos fuiste mostrando nos diversifica, nos abre un poquito más el campo de la accesibilidad para proponer otras acciones. En mi caso, yo, por ejemplo, que tengo que trabajar en laboratorio del color, me recontra cuesta la accesibilidad de las mezclas de colores y demás. Si bien lo hago con otros recursos, con agua pintada, pero que llegue a manipular el elemento del estudiante para llegar a la accesibilidad, a la mezcla, que acceda a propiciar la mezcla del color y demás, varios de los recursos que presentaste hoy me vienen de 10. Gladys, Gracias. se me ocurría algo que no sé si sirve, te vuelvo a decir, yo no tengo el saber específico, pero por ejemplo, en un momento, para utilizar lo que eran colores primarios y secundarios y en qué se convertían, nosotros utilizamos con un enseño, pintábamos las manos, los chicos se pintaban las manos, por ejemplo, uno amarillo y otro naranja, y se juntaban las manos, ¿no? Hacían así, y se veía qué color se lograba. Y no sabes lo divertido que fue para ellos, cómo fue más fácil de acceder a este cambio de colores con ese juego, que es re simple, porque es cuestión de llevar témpero o algo para pintarse las manos solamente. Claro, sí, sí, y cuando van creciendo, o sea, en los grados superiores, hay que dar la parte de laboratorio de color, Claro. ¿viste? Acá, sí, en primer ciclo, segundo ciclo, primeros grados, jugamos a hacer masitas de colores, mezclamos la masa
amarilla con la roja y la mezclamos y es una diversión maravillosa. Después mezclamos agua el agua de colores en los burbujeros, cosas como esas voy haciendo, pero ya hay algunos recursos que diste acá que cuando tengo que estar con los más grandes y dar laboratorio, o sea, no tengo que dar laboratorio de color así específicamente como lo estudiamos en la carrera, pero sí contarle cuáles son las composiciones y acceder a ese conocimiento. No siempre me resultaba fácil, pero con algunos recursos de hoy, bueno, veo que hay otras posibilidades. Lo mismo, bueno, yo aparte soy profe de historia, ¿no? Historia del arte, o trabajar historia misma con jóvenes y adultos, por ejemplo, donde estoy trabajando ahora, que a jóvenes y adultos acceden muchos estudiantes que en las otras escuelas no pueden estar. Y bueno, el recurso de lo gráfico, la música, canciones, poemas, copla, bueno, y ahí voy tratando de dar en otros aspectos, con otra forma, con otros recursos, la posibilidad del aprendizaje. La verdad que, bueno, hoy me nutrí de otros recursos. Muchísimas Está gracias. buenísimo, Gladys. Incluso yo te animo a que, no sé si vos manejas y estás de acuerdo con la utilización de la inteligencia artificial, pero por ejemplo, si vos generas un prompt No te escuché bien. de la inteligencia artificial, Ah, sí. no sé si vos estás de acuerdo, pero por ahí a mí me sirve mucho también cuando son temas tan específicos, así como lo que vos estás planteando, claramente yo no tengo el saber específico, yo genero un prompt que diga, necesito trabajar este contenido, laboratorio de colores, por ejemplo, y que sea de manera accesible, o con la lógica de la accesibilidad cognitiva, así se llama, accesibilidad cognitiva, por favor, genera algunas opciones de actividades para ello. Y ahí te tira algunas opciones que claramente vos tenés que ir viendo y evaluando si son acordes a tu población de estudiantes, ¿no? Porque no todo es para todos, como yo lo he dicho en otro momento. Pero me parece que te puede dar algunas ideas en ese sentido. Muchas gracias, la verdad que me encantó tus recursos. Yo a veces abro y cierro la cámara, estoy desde la cocina de mi casa, como todos los sábados voy tratando de sigo todo, pero bueno, voy haciendo cosas de la casa mientras estoy... Obvio, no es sábado. No te preocupes. Ahí me interesa mucho. Voy tomando mate y escuchando y me nutro y la verdad que estoy feliz de estar en este lugar, ¿eh? Así que bueno. Muchas gracias. También, Mari, no quiero dejarte pasar que Roberto me decía ahí que está bueno el recurso porque hay algunas cuestiones teóricas, técnicas que mejorar. Claramente, Roberto, muchísimas gracias por la aclaración de Celsius y grado centígrados, porque pues, yo genero la accesibilidad del material que me pasa el profe, pero yo no tengo el saber específico de cada una del área que sí lo tienen ustedes. Por eso está buenísimo encontrarnos y trabajar juntos en estas situaciones, ¿sí? Así que gracias, Roberto, por eso. El lunes tengo que ir a charlar con esa profe, así que le voy a pedir que me dé un poquito más de herramientas, porque claramente si yo no tengo el aprendizaje, tampoco es difícil enseñárselo a un otro, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por eso. Bueno, la verdad que agradecemos. Mari, perdón. Sí. Perdón, lo último y ya está. ¿Querés ir cerrando ya para dar cierre? Sí, acá retomaba justamente Aldana, decía sobre los alumnos del profesorado de educación primaria, bueno, y decían que esto de poder pensar en la formación de manera colaborativa, ¿sí? Que no quede por un lado el profe de educación especial y por otro lado el profe de nivel primario, inicial, o de áreas específicas de las ciencias sociales. Les quería contar eso un poco. Yo acá en San Pacho también doy clases en un instituto superior donde tenemos todas carreras pedagógicas docentes y estamos empezando a trabajar en conjunto, porque si no, justamente esto que plantean, el saber específico para la discapacidad, queda solamente en el profe de educación especial, cuando en realidad yo siempre digo, cuando vos sos docente, bueno, preguntás de quién vas a ser docente. Es de personas que tienen edad de educabilidad. Entonces creo que ahí es donde tenemos que encontrarnos también como formación docente. Y eso suma muchísimo. ¿Te acordás, Gisela, que no solamente en el aula trabajamos juntas, sino también he visitado tu aula en el Instituto Superior, en donde darle la experiencia y la mirada que tiene el docente en la impronta misma, dando clases, para ayudar y acompañar en esta trayectoria que están teniendo los estudiantes para aprender, ya sea en educación primaria, educación inicial o en educación especial misma, que dejar marcado
ese modelo de corresponsabilidad. Sí, yo las animo a eso, empezar a trabajar colaborativamente y sobre todo, más allá de la experiencia, más o menos que tenga cada uno, animarse a pensar y a romper nuestras primeras barreras que son emocionales o actitudinales como docentes, de creer que no estamos preparados para la diversidad que hay en el aula. Cuando ustedes tomen el cargo docente, tienen que saber que las aulas hoy son diversas. Y si vos tomas esa responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que tengo que estar pensando en la manera que aprendan todos nuestros estudiantes, ¿sí? Y otra cuestión que yo siempre retomo es que la enseñanza, más allá de lo que diga el currículo o la malla curricular, no es la que se hace de contenido en contenido, sino la que deja huellas en la vida de nuestros estudiantes. Entonces, pensemos qué estamos dejando hoy en cada uno de esas personas, ¿sí? De esas caritas que nosotros vemos cuando entramos al aula. Y si lo que dejamos realmente les va a servir para la vida misma, porque después del contexto de la educación formal, ¿qué pasa después? Sí, totalmente. Acá Patricia nos dice, soy Dai, en mi zona está costando trabajar en corresponsabilidad. Algunos docentes de nivel primario y más en secundaria les cuesta romper con las viejas estructuras de planificación y de elaboración colaborativa. Cuesta, pero es un poco y un poco cada día. En equipo, acá nos dice Fanny, es todo mucho más posible. Es más, sumando cada uno los aportes desde el saber, vamos reconstruyendo redes de trabajo que eso van a implicar en cada uno de nuestros estudiantes. Si nos aislamos, estamos desde el paradigma del conductivismo, donde teníamos ese currículum oculto, ¿no? Cerrábamos el aula y hacíamos de la manera que podemos, pero hoy está totalmente demostrado que si nos enredamos, si trabajamos de una manera colaborativa en equipo, seguramente vamos a sumar y vamos a tener más en cuenta cuáles son nuestras debilidades para proyectar y potenciar la fortaleza que tenemos, porque siempre tenemos un potencial, siempre. Y tratemos de trabajar cada uno de los docentes desde la mirada no de ese vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. ¿Qué tengo? Y desde ahí transportar, proyectar, reconfigurar esta nueva educación que es transformacional para toda la Argentina, más allá que hay algunas provincias que tengan el currículo que tiene desde la mirada de inclusión, otras que van en este camino un poco más lenta, otras un poco más rápido, pero creo que la esencia está en nuestro andamiaje, está en nuestro rol docente. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos proyectando? Y es ahí donde la diversificación curricular se puede hacer mucho más profunda, más complejizada, pero siempre en un codo a codo.